Multimédica Lupita presenta Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Lente Rosa. Como todos los miércoles a través de la señal de Stereo Vida, estamos muy contentas de poder estar con ustedes con un tema muy interesante que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo, en que la enfermedad, en que una pandemia, en que una cuarentena todavía continúa y hay cierto sector bastante vulnerable del cual vamos a hablar el día de hoy. Veamos de qué se trata. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. La mujer gestante no es una persona inmunodeprimida, es decir, que las defensas de su cuerpo fallan forzosamente, pero es bien sabido que las adaptaciones fisiológicas de la madre al embarazo predisponen a las mujeres en este estado a una mayor susceptibilidad a patógenos intracelulares, especialmente virus, bacterias y parásitos, lo cual se traduce en una mayor morbilidad materna y fetal. En el caso de la presencia del COVID-19 y la pandemia que estamos atravesando, el diagnóstico de infección y clasificación clínica sigue las normas generales, pero es preciso hacer algunas consideraciones especiales en la mujer embarazada. Además, surgen muchas dudas, miedos y dichos en la relación al embarazo y el COVID. Es por eso que hoy nuestro especialista nos brindará información de primera mano para despejar temores que puedan ser infundados o mala información que ponen en riesgo a la mujer embarazada ante esta terrible enfermedad. Bien, pues en esta ocasión y para hablar precisamente de los embarazos y COVID, tenemos a la especialista del tema, a la doctora Susana Mier Hernández Córdoba. Bienvenida, Susan, ¿cómo estás? Hola, Luz Amalia, muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. Agradezco nuevamente el hablar de este tema tan importante, que es una oportunidad para dar algunos tips y sobre todo para ampliar un poquito los cuidados en este sector tan vulnerable como son las mujeres embarazadas. Muchas gracias. No, al contrario, por aceptar. Tenemos por aquí también a Brenda Díaz. Buenas tardes, Brenda. Más al ratito nos vas a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Que hicieron nuestros radioescuchas. Así es. Más adelante la tendremos. Muy bien, pues nos escuchamos más al ratito, Brenda. Y pues, Susan, vamos a empezar con el tema. Hablar de COVID, bueno, pues es el tema que no se agota, es el tema de todos los días. Es la situación que nos tiene. De hecho, ahorita cada quien en un sitio diferente y a través de la magia de la tecnología y por una plataforma poder estar en estos momentos platicando del mismo. Cuéntanos, Susan, ¿cuáles son los principales riesgos que yo como mujer embarazada tengo al adquirir esta enfermedad del COVID-19? Bueno, primeramente estamos hablando, Luz Amalia, y a todo nuestro público que nos escucha y que nos ve. Estamos hablando de una pandemia que es una infección o es una enfermedad, y al hablar de pandemia estamos diciendo que todo el mundo presenta la misma situación. Es una enfermedad en la cual está ocasionada por un virus y que, al igual que todas las enfermedades ocasionadas por los virus, los seres humanos más susceptibles, como son las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades hipertensas, diabéticas o adultos mayores, son personas que tienen mayores probabilidades de desarrollarla. Todos podemos tener el riesgo de tenerla, de estar contagiados, pero evolucionar a formas muy graves. Esto es precisamente lo que puede ocurrir en algunas mujeres embarazadas. Y esto ocurre principalmente porque estas mujeres embarazadas, hay que recordar que muchas de ellas pueden ser diabéticas, pueden ser hipertensas, pueden ser pacientes con obesidad o sobrepeso, o pueden ser pacientes que tienen algunas enfermedades concomitantes como lupus o algunas enfermedades autoinmunes en las cuales las pacientes están medicadas para bajar sus defensas. Obvio es que en este tipo tan susceptible y tan vulnerable, la tasa de probabilidad de que se puedan complicar es mucho mayor, pero también es importante saber que hay algunas mujeres embarazadas que son sanas. Es decir, aquí vamos a dividir a la mujer embarazada como una paciente sana o una paciente embarazada con algún factor de riesgo.
Es decir, las mujeres embarazadas tenemos las mismas probabilidades que la población en general, pero la mujer embarazada que tiene comorbilidades es una paciente que va a aumentar la susceptibilidad a ser complicada. Quiere decir, Susan, que no necesariamente el estar embarazada te provoca una situación de vulnerabilidad ante el COVID, sino más bien que seas una mujer embarazada que tengas una enfermedad, que ya estés padeciendo, como tú dices, obesidad, hipertensión o alguna otra enfermedad. Claro, hasta ahorita lo que vamos a hablar es lo que la evidencia nos ha proporcionado. Hay bastante información, pero sin embargo siempre nos vamos a basar en los reportes de China, en los reportes de Europa y en los reportes de Estados Unidos. México está haciendo investigación al respecto, estamos avanzando en ello. Sin embargo, nos vamos a basar siempre en donde inició la pandemia, que es en los reportes de lo que es China. Y aquí es importante, ellos observaron que las mujeres embarazadas son pacientes susceptibles como toda la población. Es decir, yo tengo 40, tú tienes 30, tú tienes 35, somos pacientes sanos. Todos tenemos la predisposición de tenerla porque es una pandemia. Sin embargo, evolucionar a formas graves siempre va a ser con comorbilidades, es decir, con enfermedades como las que ya mencionamos anteriormente. Ok, entonces punto muy importante, porque de repente alguna mujer que se encuentre en un estado de embarazo, que antes de iniciar la pandemia a lo mejor no está embarazada, durante la pandemia con tanto encierro resulta que está embarazada, y obviamente pues tendrá esa preocupación de ser sector vulnerable, tendrá esa mortificación de qué puede pasar a su bebé si ella se enferma. ¿Qué puede pasarle a esa criatura, a ese fetito que está allí? Bueno, la casuística y los artículos médicos nos indican que la mayor prevalencia o complicación la va a tener la mamá. Si es una paciente, nuevamente dijimos, de bajo riesgo, una paciente sana, va a tener sintomatología leve. ¿Qué es esta sintomatología? Quizás un poquito de dolor muscular, quizás un poco de cefalea, quizás un poco de mal estado general, como cuando tienes alguna enfermedad vírica, como puede ser el dengue, o la influenza, es decir, me siento mal, pero no estoy grave. Sin embargo, si yo tengo comorbilidades, puedo evolucionar a una enfermedad grave, en la cual yo ya estoy haciendo, aparte de fiebre, tos, mal estado general, yo ya voy a poder tener complicaciones, y la mayor complicación que podemos encontrar en esta enfermedad hay que recordar que es la insuficiencia respiratoria, que es la falta o la dificultad para respirar, para mantener una buena oxigenación. Y al haber una poca oxigenación en nuestro cuerpo, esto predispone que los médicos tengan que tomar medidas en este tipo de pacientes. Es decir, muchas de las pacientes, o la mayor complicación que hemos presentado en este tipo de pacientes graves, es el nacimiento prematuro de los bebés. Pero es un nacimiento prematuro por la gravedad de las pacientes, es decir, porque necesitamos interrumpir el embarazo para poder mejorar la dinámica pulmonar, la funcionalidad pulmonar y la respiración de estas pacientes. Por lo tanto, la mayor complicación es un nacimiento prematuro por una complicación de la mamá. Hasta ahorita no se ha documentado ninguna malformación respecto a la infección vírica, es decir, no hay hasta ahorita evidencia científica que diga, bueno, tengo SARS-CoV-2 o COVID-19, esto significa que mi bebé va a tener complicaciones como del tipo malformaciones. Esto no se ha podido delimitar, y al contrario, así es, todos los artículos dicen la tasa de malformaciones es muy baja, la mayor complicación son nacimientos prematuros, pero obvio, por la gravedad de la enfermedad en la mamá. Fíjate, esto que estás diciendo es muy serio, y qué bueno que lo estén escuchando, y lo estén escuchando muy claro quienes en estos momentos nos acompañan, porque de repente cuando tenemos un embarazo queremos comer por dos. Cuando tenemos un embarazo de un mes a otro podemos saltar en los kilos, ¿verdad? Hay veces que sí nos pasamos un poquito y aumentamos más kilos de los que deberíamos, y entonces quiere decir que ahorita hay que cuidarse todavía más de eso, porque tener que interrumpir un embarazo a los, 7 meses no es lo mismo que a los 8, ¿verdad? Es más grave cuando son 8 meses, tengo entendido. No, aquí la gravedad siempre va a ser a menor edad gestacional del bebé,
menor consolidación pulmonar o menor madurez pulmonar y menor madurez a nivel del sistema nervioso central. Entonces realmente la mayor complicación es, mientras más prematuro sea el bebé, mayor la complicación para el bebé. Siempre vamos a tratar de darlo un poquito más, ¿sí? Entonces, si es antes de los 7 meses, a los 7 meses es todavía mayor la complicación que si ya cruzó la barrera de los 8 meses. Así es, mientras más cercanos estemos a las 40 semanas o los 9 meses, siempre el pronóstico va a ser mucho mejor para nuestro bebé. Pero lo ideal pues es llegar, ¿verdad?, a todas las semanas que deben de ser. Pues lo ideal sería llegar a las semanas de término, sin embargo siempre hay que tomar como una balanza. Mamá, bebé son importantes, pero la mamá siempre va a seguir siendo más importante que el bebé. ¿Sí? Los dos son importantes, pero la mamá siempre predomina. Eso que acabas de decir, ¿qué te parece si lo comentamos más ampliamente después de esta primera pausa de hoy? ¿Te parece bien, sí, Susan? Claro. Bien, pues vamos con corte. Estamos en Lente Rosa. Volvemos. Temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Ya estamos de regreso. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Bien, ya de regreso con Lente Rosa y pues este tema tan interesante que es mujer embarazada, embarazos y COVID y todo lo que tiene que ver alrededor de esta situación de salud. Tenemos en esta ocasión a la doctora Susan Hernández Córdoba hablándonos de este tema tan importante. Y Susan, déjame decirte que este es el momento en que nuestra colaboradora Brenda Díaz hace uso de la palabra para platicarnos qué fue lo que le dijo la gente acerca del tema de hoy. ¿La escuchamos, Susan? Claro que sí. Adelante, por favor. Hola, bueno, pues la situación que se está viviendo actualmente ha provocado en muchas ocasiones que tengamos miedo al contagio y cuando se trata de estar embarazada, pues mucho más. Es por eso que el día de hoy le presentamos a nuestra especialista algunas preguntas de nuestra audiencia, que tiene nuestra audiencia sobre COVID y embarazo. Esto fue lo que nos dijeron. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. ¿Qué alimentos que pueda consumir son altamente eficaces para prevenir que no me dé el coronavirus? ¿Qué tal? Buen día. Una duda tengo acerca del COVID. ¿Qué tan cierto es que se están presentando diversos síntomas y que entonces no logra uno identificar si realmente es COVID o no? Me manejaban el otro día que ya no nada más es dolor de cabeza, flujo nasal o la garganta, dolor de huesos, sino que también diarrea, que vómito. ¿Es cierto eso? ¿Qué repercusiones puede tener un bebé cuando su madre durante el embarazo tuvo COVID? Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Muy interesantes preguntas, Brenda Díaz. Pues vamos a ver qué nos contesta nuestro especialista. Claro que sí, estaremos al pendiente de sus respuestas. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, hermosa. Besos virtuales y abrazos con cariño. Abrazos. Gracias. Bye. Susan, pues ya escuchaste las dudas que tiene nuestra audiencia respecto al tema de hoy. Una de ellas, bueno, ya te había preguntado las consecuencias en el bebecita, ¿verdad?, por esta enfermedad. Y otra, pues, que también preguntan es acerca de los alimentos que pueden consumirse para apoyar de alguna manera esto. Muy bien. Volvemos nuevamente, lo que está documentado hasta ahorita y en los artículos científicos, siempre va a haber reportes de casos aislados, es decir, un bebé sobre 10,000 que ocurre una situación diferente. Aquí lo que se ha documentado es que comentábamos que la mayor complicación es que los bebés puedan nacer en forma prematura, secundario a la gravedad de la paciente, es decir, a la gravedad de mamá. Sin embargo, esto se ha demostrado que no es una tasa de transmisión, es decir, no hay una transmisión vertical, es decir, mamá tiene el COVID, tiene la infección y esto no significa que el bebé vaya a nacer con ella. Hay algunos casos reportados en los cuales los recién nacidos han dado positivo a COVID, pero es muy poca la incidencia y esto se ha observado en aquellos casos en los cuales la mamá ha estado
demasiado grave o que la carga viral ha sido demasiado alta. Sin embargo, un buen tratamiento, un buen seguimiento, la paciente puede no complicarse y sobre todo disminuimos las probabilidades de que el bebé pueda nacer con la infección. Ahora, hay bebés que han nacido con la prueba positiva, o sea que nacen, se les hace la prueba positiva y resulta ser que son asintomáticos. Sin embargo, hay que recordar que hemos tenido algunos neonatos, es decir, aquellos niños menores de 30 días de nacido que han salido con síntomas, que han tenido fiebre y que han dado positivos a COVID. Pero la mayor tasa de transmisión en estos recién nacidos no ha sido vertical, es decir, no es de mamá hacia bebé, sino ha sido horizontal. Es decir, hemos tenido algún enfermo en casa o hemos tenido algún portador del virus, pero que es asintomático. Por eso, nuevamente, volvemos a lo mismo. Se supone que debemos de extremar los cuidados porque es una enfermedad altamente contagiosa. Respecto a los alimentos que podemos hacer para prevenir, bueno, hemos escuchado que la vitamina C, que el zinc. Sin embargo, ya hay esquemas bien determinados que las pacientes con mayor susceptibilidad, y la primera forma de prevenirlo es evitar la exposición. Es decir, yo me cuido, tú me cuidas, no salimos, vamos a tener un pequeño periodo de aislamiento social, vamos a tratar de tener cubrebocas, vamos a tratar de tener una sana distancia. El lavado de manos o el uso de gel antibacterial en forma constante es algo muy importante y sobre todo, todos los alimentos vamos a tratar de lavarlos, vamos a la fruta, la verdura, las cosas que compramos en el supermercado, tratar de tenerlos siempre, de preferencia, demasiado limpios. Hay algunos reportes de caso que han dicho que por algunas heces contaminadas puede transmitirse esta enfermedad. Sin embargo, esto ha sido, hasta ahorita no se ha podido definir, por lo tanto, el contacto cercano, las gotas, la saliva, eso es algo que nos puede predisponer a tener esta enfermedad. Entonces, este tipo de pacientes, bueno, prevenirlo es evitando la exposición al virus. Segundo, podemos utilizar vitamina C en altas cantidades y podemos utilizar algunos suplementos de zinc, pero hay que recordar, este tipo de suplementación con ácido ascórbico, vitamina C y zinc, la utilizamos en personas muy susceptibles y en personas altamente con predisposiciones a contagiarse, como en este caso el personal médico, ¿sí? Esto no significa que todos debemos de tomar vitamina C, ni todos deben de tomar zinc. Esto hay que priorizarlo, ¿verdad? Okay. Dime. Y pues también alguien preguntaba que ya tenía dudas sobre los síntomas de la enfermedad y en este caso pues una mujer embarazada que todavía pues se preocupa mucho más, que todavía trae sus emociones más susceptibles y que de repente le dicen, no, pues si te da diarrea, pues ese es otro de los síntomas, pues si te da vómito, ese es otro de los síntomas y es algo muy común también en el embarazo, es el que te dé diarrea de repente o el que te den vómitos. Entonces, bueno, alguien preguntaba eso, ¿nos lo puedes aclarar tú, por favor? Claro que sí. Los síntomas efectivamente es una enfermedad tan bien ideada que es altamente contagiable y que tiene una amplia gama de signos y síntomas. El mayor que se conoce es la cefalea, el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza persistente que puede ser acompañado de fiebre, que puede haber tos, que puede haber estornudo, que puede haber mal estado general, me siento muy cansado, tengo demasiado sueño, puedo tener dolores musculares y también puedo tener diarrea efectivamente y hay pacientes que han tenido vómito. Sin embargo, la diarrea y el vómito ha sido uno de los signos y síntomas de los más pequeños o de los que se han presentado en menor número. La característica principal es el dolor de cabeza, acompañado de fiebre y mal estado general. La paciente que ha cursado por el COVID ha sido, y te lo sigue testificando, doctora, me sentí tan mal, me sentí como cuando me dio dengue, cuando me dio paludismo, me sentí tan cansada, era un dolor de cabeza que no cedía, era fiebre o bien era un cansancio, doctora, que yo no podía controlar. Y esto es algo importante porque cuando tienes la sospecha, siempre pedir una asesoría, se llena como un interrogatorio, como un test, y en base a eso vamos a valorar a quién sí o a quién no se le puede hacer la prueba. Muy bien, pues vamos
corte breve porque está muy interesante el tema y hay todavía mucho que preguntarte, aprovecharte, Susan, que estás aquí con nosotros, y regresamos enseguida. Hay temas que se tienen que hablar. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. En México, según cifras oficiales del gobierno, 2.842 casos de COVID-19 han sido confirmados en embarazadas, el 88% durante el embarazo y el 12% después del parto. Pues ya estamos de regreso aquí en Lente Rosa hablando de COVID y embarazo. Ya algunas dudas que tenía nuestro teleauditorio se despejaron, ya nos contestó nuestra especialista Susan Hernández Córdoba al respecto. Y Susan, pues también dentro de esta plática que hemos estado teniendo, hubo una parte donde tú comentabas que cuando una mami que va a tener su bebito, su bebita, está atravesando una situación en que está en riesgo su vida, en este caso el COVID, siempre se privilegia la vida de la mamá. Así es. Bueno, es importante saber que durante el embarazo siempre tratamos de mantener una buena balanza entre la salud de mamá y de bebé. Es importante que esto no es como se ve en las novelas, en las películas, a quien escoge, señor, señora, a su bebé o la vida de su esposa, ¿no? Aquí los dos son importantes. Sin embargo, es importante saber que efectivamente la salud de la mamá es una prioridad y siempre vamos a tratar de mantener el embarazo tratando de garantizar que la paciente esté en óptimas condiciones. Sin embargo, cuando el deterioro persiste o esto es mejor que el bebé esté afuera para mejorar la calidad, la expansión y las probabilidades de vida de la mamá, es importante saber que la mamá siempre va a ser una prioridad en este tipo de situaciones. Y qué bueno el que haya surgido esta pues que el despejar esta duda tal vez o hacer esta aclaración, porque en una enfermedad tan pesada como es COVID, y aunque ya quedó muy claro que una paciente embarazada sana no necesariamente va a desarrollar COVID con situaciones catastróficas, pero una paciente embarazada que no lo es, sí lo puede hacer, como por ejemplo lo que ya nos comentaste, no poder respirar. Imagínate traer un embarazo y no poder respirar, cuando es tan importante es esta función también para estar pasando oxígeno al bebé. Así es, hay que recordar que como todas las enfermedades respiratorias en la paciente embarazada, se modifica la expansión, el intercambio de oxígeno y existen algunos cambios fisiológicos y anatómicos propios del embarazo que hacen que sea un poquito más difícil la respiración, que esto es algo que se presenta en algunas pacientes embarazadas. Sin embargo, el hecho de tener una enfermedad y tener la etapa de viremia, o sea, es decir, que se están desarrollando múltiples cantidades de virus en nuestra sangre y empieza a haber una etapa de inflamación, es decir, no estamos sanos, estamos enfermos, esto agrava aún más la dificultad respiratoria. Entonces, siempre es importante saber que todas las pacientes podemos ser un poquito aprensivas, podemos estar preocupadas de que no puedo respirar, es un signo normal del embarazo. Sin embargo, cuando tenemos signos y síntomas asociados, siempre podemos sospechar que tenemos alguna alteración respiratoria y que podemos pedir la asesoría de un especialista, ¿verdad? Una mujer que en esos momentos está embarazada y pueda sentir que tiene alguno de los síntomas de COVID, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Si, por ejemplo, sucedieran de madrugada que empieza a sentir estos síntomas a una hora a lo mejor no adecuada para correr a un hospital, ¿qué es lo que puede hacer? Lo ideal es primero sospechar. Hemos visto que el periodo de incubación puede variar, puede ser desde 2 hasta 14 días. Entonces siempre es importante tener un poquito de ser honestos como familiares, como amigos, como profesionales. ¿Sabes qué? Salí positivo, tengo COVID, estoy aislado. Y se lo hago saber a mis grupos cercanos de personas con las cuales yo estuve laborando, que yo estuve conviviendo. A pesar de que tuvimos las medidas adecuadas, siempre es importante. ¿Cuáles fueron tus contactos? Tengo un contacto, me aíslo un poquito, es decir, me pongo en casa,
y empezar a valorar qué signos y síntomas tengo, pero es importante, esto es evolutivo. Hay pacientes que primero empiezan con el dolor de cabeza, después empiezan con la fiebre, después empieza a haber mal estado general, el dolor de articulaciones, de huesos, y posteriormente pueden agregarse algunos otros signos. Pero cuando yo tengo la sospecha, podemos hacer uso de las vías telefónicas, incluso hay vías telefónicas, el 911, hay una línea telefónica de la Secretaría de Salud, pero lo ideal también es importante, oye, tengo un médico de cabecera, doctor, tengo este síntomas, siento esto, y su médico normalmente, a ver, mira, lo ideal es que ahorita te quedes en casa, no te desesperes, no te vayas, quédate en casa, quizás un poquito de líquidos, quizás algún analgésico o algo para quitar el dolor o quitar la sensación de temperatura. Pero si la paciente definitivamente tiene signos y síntomas y empieza a tener dificultad respiratoria, se recomienda acudir a cualquier unidad pública, ¿sí? Donde ya se llaman triage respiratorios. Son consultorios donde se hacen la revisión para ver si eres una paciente que pudiese ser sospechosa de COVID. Y en ese momento, en base al test o el interrogatorio, valoramos a quién sí se le hace la prueba o a quién no se le hace la prueba. Pero esto puede ser a nivel privado o a nivel institucional. Entonces, hay servicio las 24 horas del día. Susan, tú como especialista en la salud y en este caso, pues, que atiendes a mujeres embarazadas, de plano la recomendación para ellas sería no salgan de casa. ¿De plano así? Bueno, dado, lo comentamos hace unos minutos, Luzami, estamos ante una enfermedad demasiado contagiosa, que el virus puede durar en algunas superficies hasta entre 8 y 12 horas según los reportes científicos. Hay fomites, se le llaman fomites, son objetos que están contaminados. Por eso se recomienda evitar, debemos de empezar a evitar eso. No tener sobreexposición, y ya una vez que estamos en casa tenemos que hacer los cuidados que antes no hacíamos. Es mi cuchara, es mi vaso, es mi plato. Termino de comer, lo lavo, ¿sí? Voy a comer, lo enjuago y me vuelvo a servir. Pero antes como yo y le daba con la misma cucharita a mi hijo, a mi mamá. O sea, no podamos ya compartirlo hasta que no se estabilice el estado de la pandemia. Entonces, pues sí, las mujeres embarazadas evitar en lo excesivo sobreexponerse. Ahora, hay mujeres embarazadas que son prioritarias, que tienen profesiones prioritarias y que no lo pueden hacer, entonces extremar aún ahí sus precauciones, sus caretas, su gel antibacterial, su cubreboca, ¿verdad? Pero sí, eso en extremo. Vamos a hacer un corte, Susan, y regresamos porque todavía hay más que platicar. Estamos en Lente Rosa, volvemos. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. La vacuna contra el coronavirus eres tú. Somos todos. Quédate en casa. Ya de regreso en Lente Rosa, aquí por la señal de Stereo Vida 95.3 FM, con la doctora Susan Hernández Córdoba, quien, bueno, pues es ginecóloga y también se encarga de una labor muy especial, que es todas esas enfermedades que hay durante el embarazo. Bueno, pues ella es especialista en esta cuestión y hoy está hablando con nosotros del COVID y embarazo. Ya nos dijiste muchas cosas muy importantes, Susan, que tenemos que tomar en cuenta, y como bien lo comentamos ahorita en el corte, que este último bloque en el que tenemos unos minutos para platicar sea mucho el enfoque en la prevención, porque resulta, tú nos dijiste, nos dicen los médicos, que hay quienes tienen la enfermedad pero que no se desarrolla, que es el término exacto, ¿cuál es? Que son pacientes asintomáticos, así es. Y resulta que una mujer embarazada, por más que se cuide, va a la tienda. Y si por allí el que atiende es asintomático, o si va al doctor y de repente a lo mejor en ese camino que se subió a un taxi o algo, es asintomático, bueno, ya tuvo contacto y ni siquiera lo supo. No solo una mujer embarazada, todos estamos expuestos a lo mismo.
allí, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo saber que soy asintomático o cómo cuidarme de verdad? Porque si lo soy y no lo sé, es así como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Como que está la pregunta así medio rara, ¿no? Bueno, hay varios organismos, entre ellos la OMS, en que primero dijeron que no había portadores asintomáticos, después sí lo corroboraron y efectivamente hay personas que son asintomáticas pero que son portadores del virus. Este tipo de personas son personas sanas, jóvenes, que tienen el virus, que a lo mejor se sienten un poquito mal, a lo mejor un resfrío, un ligero dolor de cabeza. Sin embargo, no desarrollan los síntomas en toda su esplendor y estas personas son las que pueden hacer el mayor número que podamos contagiar a otras personas. Entonces, algunas recomendaciones para las embarazadas o normas a seguir que nos ha dado la OMS y en algunas instituciones de salud. Bueno, lo primero, quédate en casa, evita los contactos con otras personas fuera de tu domicilio. Se sugiere hacer solo las visitas imprescindibles a los centros sanitarios. Y como máximo vaya con un acompañante. Es decir, si yo tengo un malestar muy leve, no es una prioridad que me atiendan, pues entonces no voy al médico, pero para no sobresaturarlos. Es decir, solamente voy a ir porque es meramente necesario. Hay que evitar el contacto con gente enferma. Y dice, si contactas con otras personas, mantén la distancia de seguridad mínima de 1 metro, usar cubrebocas o caretas. Hay que lavarnos las manos frecuentemente o usar gel antibacterial. Y lo más importante, ¿qué hacer si tenemos signos o síntomas de infección por coronavirus? Bueno, si nosotros tenemos síntomas leves como puede ser dolor de cabeza, un dolor muscular, probablemente siempre los médicos le van a pedir o le van a recomendar que se quede en casa, que use líquidos, que tome paracetamol, que tome algún analgésico para quitar el malestar, pero que trate de aislarse del resto de los integrantes de esa familia. Es decir, voy a estar en mi cuarto, voy a usar mis cosas personales, mi cuchara, mi vaso, lo voy a lavar, y es decir, voy a traer mi cubreboca o mi carilla, aunque esté en mi casa, porque el hecho de que yo estoy desarrollando signos o síntomas leves, no puedo esparcir el virus dentro de las personas que son mi entorno social o mi entorno familiar. Uh-huh. Los motivos de alarma por los cuales vamos a preocuparnos es que la fiebre persista o que la fiebre esté por arriba de 38 grados centígrados, que tengamos la sensación de ahogo o la dificultad para respirar. Y es ahí donde nos vamos a trasladar inmediatamente a cualquier unidad pública o privada para poder tener una atención y un triage, es decir, una revaloración para poder saber si yo necesito algo más. Aquí es algo importante, que a ver si me das un minuto, el estigma de la paciente con COVID, el paciente con COVID. Aunque usted no lo crean y aunque ustedes no lo crean, hasta en el mismo gremio médico de personal de salud, hay personas que no quieren atender a personas con COVID. Estamos ante una pandemia, estamos ante una situación de humanismo y profesionalismo. Entonces, hemos estado a lo mejor en contacto con algunas personas que han tenido COVID asintomáticas, pero cuando ya sabemos que la persona es una persona sospechosa o es una persona positiva, no podemos negar la atención. Eso es algo bien importante, no podemos negar la atención, solamente debemos de extremar las precauciones y nuestra protección para evitar contagiarnos. Pero esto es algo fundamental, porque hay pacientes o personas que dicen, yo no voy a ir a tal hospital porque tiene COVID. Yo no voy a ir a tal hospital o no voy a ir a tal casa porque hay un COVID. Efectivamente, no debemos de ir si no tenemos a qué ir. Pero si necesitamos la atención médica y si necesitamos brindar también la atención profesional, no podemos evitarlo, no podemos decir no, pero sí debemos de protegernos, que eso es algo importante. Fundamental. Y oye, otra duda que me surge es, ya ves, bueno, como embarazadas cada mes hay que estar haciéndose el chequeo y que te van, valorando que todo va bien en el desarrollo de tu embarazo y también en tu salud. ¿Eso sigue? ¿Continúa? De todas formas hay que estar yendo cada mes. La consulta de la embarazada hay que considerarla como una consulta prioritaria.
porque es una paciente que, nuevamente dijimos, es una paciente que puede tener alguna complicación y efectivamente el control prenatal es prioritario. Eso sí es indispensable y sí hay que hacerlo, claro, con las medidas pertinentes y sobre todo, de preferencia, sin saturar los consultorios, las clínicas o las unidades de salud, ¿verdad? Pero eso sí tiene que continuar. Con previa cita, ¿verdad? Y continuar con este control. Susan, pues se nos termina el tiempo. Yo quisiera dejarte este espacio para que te despidas y que nos des un mensaje final acerca de este tema tan importante, tan delicado y pues de conciencia social. Te agradezco muchísimo, Luz Amalia, a tu público, a ti. Gracias por la invitación y realmente pues es una gran oportunidad de volver a retomar el tema. Existe población que no cree en el COVID, cree que no existe, sin embargo sí existe, es más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sin embargo, debemos de prevenirlo y una vez que, espero que no lo tengamos, pero si en alguna ocasión podemos ser portadores o podemos ser positivos, buscar ayuda, que como médico brindar esta atención porque es un paciente y cuidarnos para cuidar a otras personas y evitar pues los eventos masivos que la verdad sí los extrañamos, pero que en este momento pues no es lo más conveniente. Muchas gracias. O sea que los baby shower vetados, ¿verdad? Y eso lo dice una doctora ginecóloga. No, así es, sí, no, son virtuales, ni modo. Por virtuales. favor, no hagan sus baby shower, porque yo veo muchas fotos en redes, algunas nada más se ve la mami, ¿verdad? Con a lo mejor algún familiar, pero otros que sí están haciendo sus pachangas, y eso sí no está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, lo dice el especialista. Muchas gracias, Luzami. Gracias, Susan, un abrazo con todo mi cariño. Gracias, Ángela Ayala, productor Lente Rosa, Brenda Díaz, nuestra colaboradora, a nuestra casa en Radio Estéreo Vida, y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, buscarán la forma de florecer en ti. Hasta pronto. Multimédica Lupita presentó temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Acompáñanos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. 95.3 FM, Estéreo Vida.